tardes. Bear with me, estoy un poquito ronca. Me dio un catarrito la semana pasada y todavía estoy sufriendo de él. Mi nombre es Carmen Portela. Trabajé por muchos años en la industria de turismo. Tengo varias otras empresas en la industria de turismo también. Y luego comencé a ver lo que estaba pasando en el mundo, alrededor de Estados Unidos también, con la industria del cannabis. Vi una oportunidad excelente en una industria que bien dinámica, comenzar una industria, porque es un comienzo de una industria. Pero al mismo tiempo vi que no había las mismas oportunidades para jóvenes empresarios para poder entrar a la industria. Eso me dio la tarea, conjunto con mi co-founder, Gabriela Pagán, de buscar oportunidades para esos jóvenes, ¿verdad? Y ahí creamos Growth Leaders. Literalmente somos un grupo de servicios auxiliares a la industria de cannabis medicinal o de cannabis, que lo que buscamos es crear un network internacional en Estados Unidos para conectar a esos jóvenes con potenciales inversionistas, potenciales clientes para un futuro o potenciales educación para ellos, ¿verdad? Hacer un poco más inclusivo, muy inclusiva esa industria de cannabis que, si se han dado un poco cuenta en Puerto Rico, no es tan inclusiva ahora mismo. Antes de querer hablarle un poquito de how to become a cannapreneur, que es un término medio inventado dentro de la industria, que es un empresario en la industria del cannabis, creo que es importante que hablemos de la historia del cannabis y ejemplo en Estados Unidos, porque la raza humana y el cannabis han estado interconectados durante toda la existencia. Desde sus comienzos en China, que se utilizaba como producto medicinal, luego en Grecia, que se comenzó a utilizar el hemp para sogas, productos de fibra. Se habla del cannabis en el sagrado libro de Hindú como la sagrada hierba. Luego en el 100 Before Common Era, believe me, eso, Before Christ, mucho antes, se comienza a hablar de las cualidades psicotrópicas del cannabis y ya pues hasta Inglaterra comienza a importar el cannabis, ¿verdad? O el hemp. En el caso de China, pues ya ellos continúan utilizando el cannabis para prescribiendo, para medicinal. Grecia, un doctor incluye el cannabis dentro de sus recetas, hasta que se incluye el medicina del cannabis dentro de Farmacopeia, que es la enciclopedia más grande de farmacia que existe, ¿verdad? Luego de esos, pues, let's go traveling time a los founding fathers de Estados Unidos y cómo la historia está interrelacionada con el hemp y el cannabis, ¿verdad? Cómo los first colonies en Virginia se le piden a los farmers, a los agricultores que comiencen a cultivar hemp. Actually, se les obliga a que comiencen a cultivar hemp. Pasa el tiempo y hay más de 8.400 plantations de hemp, con más de 2.000 acres de hemp en todo Estados Unidos. Brinquemos un poco y lleguemos al momento en que se empieza a estigmatizar lo que es el cannabis, ¿verdad? Para el 1910 pues, comienza la inmigración mexicana a Estados Unidos y con ellos pues, se introduce el cannabis para uso recreacional. Se le pone un estigma y básicamente comienzan a decir la marihuana menes por el miedo que tenían a estos inmigrantes mexicanos. Luego de eso, pues sabemos un poquito más de información que pues 9 estados pasan leyes para hacer ilegal el uso de marihuana. Ahora, esta es la parte más triste de la historia del cannabis porque literalmente una planta que fue cultivada por mucho tiempo para usos medicinales, como hemp para producción de fibra, de comida, de ropa, se demoniza totalmente, ¿verdad? Se demoniza un poco para el 1936 con lo que fue Reefer Madness. No sé si llegaron a ver o escucharon de ese documental, que básicamente una iglesia creo, en que enseñaban el que consumía cannabis o estas minorías que incluían mexicanos y negros, como que cuando las mujeres blancas consumían cannabis se volvían locas y querían tener relaciones sexuales con los negros, ¿verdad? Hay un poco, la historia del cannabis en Estados Unidos está atada a mucho racismo. Así que es bien importante que conozcamos bien la historia para que seamos conscientes y tengamos conciencia social de que hay muchas generaciones que sufrieron mucho. Luego, en 1940, que llega Hemp for Victory, que fue un documental que el gobierno de Estados Unidos
y ahora they deny it, no dicen que lo hicieron. Y la intención es que, como estaban en guerra, se le pidió a los agricultores que cultivaran en grandes masas hemp, porque no estaban trayendo todos esos productos que necesitaban, y el hemp estaba literalmente reemplazando el algodón y otros productos que ellos recibían bajo exportaciones. Voy a avanzar un poquito llegamos al 1970, que desde 1970 la industria de cannabis tiene este mismo problema, que es considerada ilegal federalmente, ¿verdad? Se clasifica el cannabis en un Schedule 1 drug, en la misma categoría que está la heroína. ¿Qué significa esto de Schedule 1 drug? Básicamente significa que para el gobierno federal el cannabis no tiene ninguna propiedad medicinal. Posiblemente no tenga ningún familiar que tenga cáncer, ni lupus, ni ninguna de estas enfermedades que de verdad se están beneficiando del uso y el consumo del cannabis como medicina. Entonces les quiero hablar un poquito de la historia de cómo se descubre el endocannabinoid system o el sistema endocannabinoide, que literalmente es el descubrimiento más grande que se ha hecho del cuerpo humano y ocurrió en 1992 por el doctor Raphael Mechoulam. Él descubre que el cuerpo humano y el cannabis se conectan como una llave y un candado. ¿Por qué? Porque el cannabis o la marihuana tiene cannabinoides. Esos cannabinoides se han descubierto más de 80, pero los más conocidos son el CBD y el THC. CBD siendo el no psicotrópico, el que no te arrebata, no te da high, y el THC siendo ese que es psicotrópico y que en muchas enfermedades requiere que tenga THC porque es el que trabaja directamente, como están viendo, el receptor CB1 con el sistema nervioso central, que conecta el cerebro con el sistema nervioso central. Básicamente, el descubrimiento del sistema endocannabinoide nos prueba que el cannabis es medicinal y que el cuerpo humano fue hecho para que esta planta y la planta se balancean en conjunto. Algo que quería comentarles, bien importante, es la diferencia entre el hemp y la marihuana. Actualmente en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, gracias al Farm Bill de 2013, presidente Obama toma el Farm Bill y lo convierte en ley, que básicamente lo que hace es autorizar el cultivo de hemp para propósitos de investigación y planes pilotos. En Puerto Rico, actualmente el Departamento de Agricultura, basándose en ese Farm Bill, está comenzando los primeros planes pilotos para el cultivo de hemp en la isla. Si por casualidad le interesa esa parte de hemp, por favor, hablen conmigo. Growth Leaders es parte del equipo piloto del Departamento de Agricultura y nos sentimos muy orgullosos sobre eso. Nuestra intención principal es educar sobre el potencial de hemp en Puerto Rico, ¿verdad? En ese proyecto. Así que la diferencia entre hemp, ambas son cannabis sativa. Marihuana, ya hablamos, se produce o se cultiva para que produzca high levels of THC, y el hemp se produce para comida, ropa, textiles, papel. Literalmente el hemp puede reemplazar al algodón y a los árboles. Es un super crop. O sea, literalmente es comida, textiles. Imagínense todas las cosas que puede hacer, que se podría cultivar y se podría crear aquí en Puerto Rico con el hemp. Y tiene unos levels bien pequeños de THC. Estamos hablando de 0.3. ¿Qué significa? Hemp, no psicotrópico, doesn't get you high, super crop. Marihuana, se cultiva para producir high levels of THC. Es bien pobre en fibra y tiene efectos medicinales y es bueno para el cuerpo. Ahí les incluyo un poquito también, yo espero que la producción luego les envíe toda la presentación porque hay mucha información que se me va a hacer difícil hablarle de todo, pero la intención es que pues, ustedes puedan verla por su cuenta y por eso les puse mucha información. Quería incluir un poco para que veamos el estatus de cannabis en Estados Unidos. Hay un pequeño error, no está marcado en violeta ni Maine ni DC. Y en el 2016 se unieron esas dos. Bueno, Maine se unió en el 2016, DC lleva un plan de legalización de autocultivo y gifting y de marihuana por bastante tiempo. Ellos no tienen dispensarios, sino es por un sistema de autocultivo y la marihuana puede ser regalada, ¿verdad?
Y se ponen muy creativos con eso de la marihuana regalada también. Son 8 estados que se legalizó la marihuana para uso adulto. Es bien importante que usemos la terminología correcta. La industria se está moviendo de usar recreacional a usar uso de adulto, porque pues cuando tú consumes alcohol, tú no estás recreacionalmente consumiendo alcohol, ¿verdad? Así que utilicemos la manera correcta para poder crecer la industria también, ¿verdad? Hay 29 estados que son estados medicinales y pues todavía hay una gran oportunidad de estados que se podrían convertir en medicinal o de uso de adulto. Y en el caso de Puerto Rico, pues esperemos que en un futuro esos detractores de la industria se den cuenta que el cannabis no es una planta dañina, es una planta curadora, ¿verdad? Es a healing plant. Así como se ve el cannabis a nivel del mundo, voy a pasar rápido para esto. Y ahora hablemos del cannabis en Puerto Rico. Imagínense que desde 1917 el cannabis es ilegal en la isla. Yo pienso que las cosas han cambiado bastante de aquí a allá, ¿verdad? Yo creo que es hora de reevaluar eso, ¿verdad? Brinquemos un poquito más y en 1971 básicamente comienzan las situaciones en la isla en que se condena por media onza de cannabis. ¿Sabes cuántos jóvenes le hemos tronchado la vida por estar arrestando jóvenes por media onza de cannabis? No sé, me parece que tenemos que crecer como pueblo para entender un poquito más. Luego se intentan varios proyectos para descriminalizar el cannabis, se intenta una reclasificación del cannabis, que ninguno de esos que pasó en el 2013 no fueron proyectos que no continuaron. En el 2015 se comienza una orden ejecutiva, esa orden ejecutiva pasa a ser una regulación 8766, que es lo que tenemos ahora mismo. Y el actual gobernador y su gobierno, para legalizar esta industria, quisieron trabajar lo que es el proyecto de ley, que ahora mismo está en el Senado y que técnicamente entiendo que debe estar en calendario para aprobación entre el lunes o el martes de la próxima semana. La intención de ese proyecto de ley es que la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico se convierta en ley, ¿verdad? Algo que quería comentar, ya que casi nunca tengo este foro para hablar un poco, ya que yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna forma estamos interesados en la industria del cannabis, ya sea medicinal o sea de cannabis para uso de adulto, ¿verdad? Algo importante es que la ley actualmente, ese proyecto de ley y unos cuantos detractores del cannabis en Puerto Rico, por no decir nombres, todos sabemos, están buscando eliminar la flor dentro de la ley. Si hacemos esto, si la flor se elimina, que el paciente pueda comprar su flor, estamos cerrando la posibilidad para muchos puertorriqueños que podrían utilizar esta medicina que llegue hacia ellos. La medicina del cannabis es una medicina costosa. Un aceite, un concentrado te puede costar entre 60 a 80 dólares. Si nosotros logramos que quitamos la flor, estamos quitando y no dándole acceso a una población completa que no va a poder tener acceso a la medicina porque es muy costosa para ellos. Si tenemos los recursos como las redes sociales para hablar sobre lo que pensamos, por favor utilicémoslo en estos momentos para que nuestros legisladores y el Senado escuche que la flor debe de incluirse y debe de permanecer y que el paciente pueda vaporizar la flor y que el paciente debe de decidir de qué manera quiere consumir su medicina, ¿verdad? Hablemos un poco de cómo están licenciadas en Puerto Rico. Actualmente tenemos 17 dispensarios aprobados, 8 centros de cultivo, 4 de manufactura, 2 laboratorios, 1 de transportación, 144 dispensarios están en precualificaciones, 46 de cultivo y 32 de manufactura. O sea que esta industria no se va para ningún lado, está creciendo. Hablemos cómo está a nivel del mundo. En Colorado se hicieron 20 millones en taxes solamente y 1.3 billones de esos taxes fueron en marihuana revenue. El año pasado tuvieron un surplus tan grande que se le devolvió dinero a la ciudadanía. Interesante, ¿verdad? Se entiende que para el 2020 va a haber $250 millones de trabajos que van a ser de la industria de cannabis. Y para el 2024 se entiende que la industria del cannabis va a reemplazar a la industria de manufactura en empleos. Quería darle un poco de potenciales trabajos dentro de la industria. Cuando hablamos de trabajos dentro de la industria, tenemos que separarlo de dos formas. El que toca la planta y el que no toca la planta. Los que tocan la planta, trimmers, básicamente como se dice, son personas que lo que hacen es cortar y preparar la flor para vender el dispensario. El grower, ese agricultor que con mucho cariño y esmero cultiva las plantas de marihuana para que un potencial paciente pueda tenerlas luego. El grower trabaja con el master grower para continuar el proceso de cultivo. El extraction technician es básicamente esa persona que luego de que el grower creció esa flor,
esta persona convierte esa flor en concentrado, en aceite, etcétera, etcétera. El store manager o el gerente del dispensario, esa persona que maneja ese retail space donde se vende la marihuana medicinal. El bud tender es esa persona que hace servicio al cliente hacia pacientes. O sea, todos los ancillary services que si nosotros no... Mira, en mi caso a mí se me mueren hasta las suculentas. Así que yo estaba muy clara desde el principio que yo no iba a ser pues viajo mucho, por eso es, que yo no iba a ser una empresaria que iba a estar cultivando, porque oye, yo sé mis debilidades, sin embargo, soy buena consultora en mercadeo, en branding, digital, social media, relaciones públicas. Pues mira, hay un potencial gigante, o sea que ya para sus facilidades, lo que ustedes conocen, puede ser aplicado en la industria de cannabis medicinal, actually, en la industria de cannabis per se. Hace falta gente en real estate, hace falta abogados que conozcan sobre las leyes y las regulaciones, hace falta gente en la industria de finanzas que puedan ayudarnos a entender cómo podemos mantener esta industria y cómo trabajamos con el dinero dentro de esta industria. Hace falta seguridad, hace falta tecnología. En la área de tecnología, bien importante, miremos cómo está funcionando esa regulación y cómo va a ser ese proyecto, esa ley aquí en Puerto Rico, y miremos las fallas que tiene, porque va a tener fallas. Y vemos de qué manera con tecnología podemos hacer la vida más sencilla a ese paciente, streamline cualquier proceso que exista para poder mejorarle la vida a los pacientes y mejorar la industria, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la tecnología, solucionar problemas, ¿verdad? Así que vamos a empezar a ver cómo la tecnología puede solucionar esos problemas que vamos a tener en la industria de cannabis medicinal en la isla. Quería pues no hablar yo de lo que es ser un cannapreneur, sino utilizar un poco de citas de otros cannapreneurs que ya son famosos y tienen su propia compañía. Y el CEO de Single Point dice, anyone interested in starting a cannabis business is to be fully aware of municipality, state, and federal regulations concerning cannabis. It's far too easy to miss out on profitable opportunities and to be penalized by regulatory agencies. ¿Qué quiero decir con esto? Lo incluí porque esta es una de las industrias más difíciles en las que yo he comenzado. Es una industria que me ha obligado a conocer sobre regulaciones, a leer leyes, saber quiénes son los senadores, quiénes son los legisladores. ¿Por qué? Porque es el comienzo de una industria. Esa es la belleza de esto. Nosotros podemos hacer la industria que querramos ver. Y yo no estaba viendo la industria que yo había visto ni en Colorado, ni en California, ni en mis viajes, esa industria de comunidad entre jóvenes empresarios creando, pensando, manteniendo sus negocios. Y dije, espérate, hay que abrir esa oportunidad y la oportunidad es educándonos, conociendo sobre regulaciones, porque si no, pues no somos parte de la conversación, ¿verdad? Diego Pellissier, CEO del Pellissier Washington, by the way, es un dispensario bastante high-end en Washington, dice, before forming a cannabis company, I would strongly recommend that any would-be entrepreneurs consider evaluating their capital models, including how much capital is required to start their business. Unexpected expenses should be, o sea, como que tienes que reservar, set aside, un fondo para unexpected expenses. Y ahí viene un poco, esta es una industria muy costosa. Al ser tan costosa, hace que muchos de nosotros no podamos participar directamente de ella, ¿verdad? Pues nosotros en Growth Leaders lo que estamos creando es un colectivo de inversionistas que tengan the right set of mind. Estamos muy claros con eso y les voy a hablar luego con el right set of mind para nosotros. Que quieran aportar a la industria de cannabis medicinal en Puerto Rico y por medio de esos jóvenes empresarios, que muchos de ellos estaban en la industria ilegal, que realmente es la industria, ¿verdad? Sacarlos de esa parte ilegal, abrirle las puertas a la industria, recibirlos y legalizar su negocio. La CEO de Greenline nos dice, be prepared to deal with perhaps the most diverse spectrum of personalities the industry has ever known. The cannabis space has luminaries with MDs, PhDs, and GDs, but just as many with no formal education whatsoever. Expand your lexicon so that you are fluent in both boardroom and barroom, because to be successful, you will need to be well-versed in both. Eso fue algo que aprendí hace un año. Cuando entré a esta industria, dije, bueno, vamos a conocer lo que son todos los movers and shakers de la industria de cannabis en Estados Unidos. De momento me di cuenta que esos movers and shakers vienen de otras industrias, vienen de banca, etcétera, 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 y algunos no te reciben con los brazos abiertos, pero sin embargo, mis contactos más grandes en un pasado han trabajado en la industria ilegal y han legalizado su negocio y nos han ayudado a poder hablar sobre potenciales oportunidades y cómo lograr nuestra misión, ¿verdad? Voy a saltar un poco, me falta poco tiempo, pero quería hablar de las cualidades que nosotros en Growth Leaders pensamos que un cannapreneur debe tener.
You need to be bold. Tienes que ser fuerte. Una industria bien difícil, es complicada. Las regulaciones pueden cambiar diariamente. Así que, por favor, esté listo para eso. Mantente informado. Hustle with heart. Esto para mí es bien importante. Porque ser un hustler no está mal. Pero cuando haces con corazón y tienes detrás de ti una misión y estás representando a un potencial grande de una industria, que son todos estos jóvenes que quieren entrar en la industria, pues para nosotros eso de hustle with heart es bien importante. Learn the laws and regulations. De nuevo, les comenté, si no conocemos nuestras leyes, no podemos participar de la industria. Si queremos ver algo en la industria, por ejemplo, queremos ver que los pacientes puedan consumir cannabis medicinal en establecimientos, que se hagan eventos para pacientes, en donde ellos puedan consumir por medio de comida, pues mira, eso son cosas que hay que trabajar en la legislación para que pase. Creas la industria que quieres ver. Yo no estaba viendo aquí en Puerto Rico y conjunto con mi copartner estamos creando la industria que queremos ver. Queremos ver jóvenes envueltos mucho más en la industria de cannabis. Así que a eso vamos. Tengan conciencia social. Un poco de por qué les incluye la historia del cannabis para que entendamos que el cannabis medicinal y el supuesto gold rush o cannabis rush o como quieran llamarle, viene con muchos años de mucho sufrimiento. Por favor, tengamos conciencia de esas otras comunidades que han sido marginalizadas por el uso de cannabis. Think green, bien importante, sustainability. La industria de cannabis ya deja un footprint gigantesco a nivel mundial por todas las regulaciones, todos los labelings, etcétera, etcétera. Si en algún momento tienen la oportunidad de tener una compañía de cultivo, de manufacturas, por favor, think green. Busquen sustentabilidad, busquen crear un producto orgánico. Hace 3 días tuve la oportunidad de visitar un cultivo en Denver, que es el primer cultivo certificado con el Clean Green Certified, que es lo más cercano a orgánico entre la industria del cannabis, y me encantó ver al Master Grower rociando sus plantas con cinnamon, con thyme. O sea, él dijo, la planta lo que necesita es esto. Lo que necesita es fruta, o sea, como lo que necesita es, no es la pesticida. Me decía, los bugs hate cinnamon, they hate it. ¿Y por qué vamos a introducir en nuestra planta toxina? Esto es medicina. Nuestros pacientes tienen que poder estar seguros de lo que están consumiendo es de calidad, no contiene toxinas, ni molds, ni nada de este tipo de cosas. Así que, again, don't fall for the green rush. Esto no es un green rush. Esto, la intención de la industria del cannabis, una industria nueva en la que si te vas con the right set of mind, con conciencia social, pensando en la sustentabilidad, pensando en cómo puedo generar para que mi país mejore, cómo puedo crear más empleos, el dinero va a llegar. Pero tienes que trabajar para eso, hay que trabajar para que podamos crecer esta industria correctamente en Puerto Rico. Cuando digo correctamente es que sea incluido y que no sea un montón de millonarios teniendo esta industria en sus manos, ¿verdad? Pick your partners wisely. Bien importante, en el momento de seleccionar quiénes van a ser esos colaboradores, esos partners que vas a traer para trabajar contigo, busca esas personas que tengan la misma misión que tú, la misma visión, porque pues de nada sirve trabajar con gente que son muy buenos, pero en el momento de la verdad, cuando tienes que poner la visión en práctica, cuando quizás tengas que decirle no a un cliente porque sus prácticas ambientales no son las correctas, o cuando tengas que decir no a un cliente porque pues, consigue una licencia de una manera fraudulenta, ese es el momento en que los pueblos se ponen a peseta, ¿verdad? El momento en que tenemos que sacar nuestra moral y decir, espérate, mi visión iba atada a esto, pues esa visión tiene que continuar. Así que es bien importante que esos partners te complementen y al mismo tiempo tengan la misma visión que tengamos para el negocio o para la compañía, ¿verdad? Be a leader. Esta industria necesita más líderes, más personas que salgan del closet y digan, mira, yo pienso que el cannabis es una excelente oportunidad para Puerto Rico. Yo pienso que el cultivo de cannabis, el hemp para Puerto Rico, puede ser lo que fue el cultivo de la caña en un pasado. Así que, por favor, necesitamos más líderes, necesitamos más advocates, necesitamos más personas que se atrevan, que sean más vocales sobre el cannabis y que realmente es una industria como cualquier otra, que no hay que tener miedo. ¿Cuál es el estigma? Ninguno. Es un cultivo, it's a crop, es medicina. Así que, be resilient. Algo que quiero dejarle es que en el transcurso de toda mi carrera profesional, algo que siempre he llevado conmigo es que nunca me rindo. Siempre tengo una visión y llevo esa visión a cabo. Y sigo, y me puede tomar años, pero siempre lo logro. Así que mi intención con ustedes, llévense eso también con ustedes. Si quieren participar de la industria de cannabis medicinal en Puerto Rico o de cannabis, punto.
por favor, acérquense. Buscamos la manera de ayudarlos, de asistirlos, de educar el proceso. Así que, nada, muchísimas gracias por su tiempo. No les cojo más tiempo ya.